Bien, muchachos, entonces vamos a continuar con las funciones hiperbólicas inversas, ¿sí? Como es usual, pues siempre que definimos una nueva función, empezamos a hablar de sus inversas. Lo primero que quiero hacer es la construcción de precisamente una de las identidades que nos dice cuál es el comportamiento de las funciones hiperbólicas inversas. Bien, entonces yo quiero empezar con esta función, con la función seno hiperbólico de x. Que pues nosotros ya sabemos la definición, que es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Esa es la definición. Entonces nosotros definimos, ¿sí? Definimos seno hiperbólico inverso de x va a ser igual a un valor y acá, si y solo si, tenemos que y es igual al seno hiperbólico de x. Eso es lo que tenemos. Perdón. Si x es igual al seno hiperbólico de y. Si x es igual al seno hiperbólico de y. Bien, de esta forma la definimos. Pero además nosotros hablamos de cómo se encontraban las funciones hiperbólicas. Cómo se encontraban las funciones inversas. Recordemos aquí gráficamente cómo la gráfica del seno hiperbólico. Voy a volverme aquí unas páginas para que ustedes la vean. Ustedes miran, el seno hiperbólico es una función que a simple vista la podemos notar que es una función inyectiva. ¿Bien? Es inyectiva. Entonces vamos a poder calcular precisamente quién es su inversa. Entonces veamos cómo sería la inversa. Recuerden que para calcular la inversa, para calcular quién sería esta de acá, lo primero que tenemos que hacer es tomar la función, esta función de acá, y cambiar el orden de x por y. Entonces aquí sería x es igual a e a la y menos e a la menos y sobre 2. De esta manera nos quedaría. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de y, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer siempre en estos casos, pues es despejar a y. Y de aquí lo que me queda es lo siguiente, miren. De aquí yo pasaría a escribir 2x es igual a e a la y menos e a la menos y, ¿sí? Eso es lo que obtenemos. Pero esto también es lo mismo que escribir, voy a escribirlo aquí de una vez, esto es lo mismo que escribir e a la y menos 1 sobre e a la y, usando propiedades precisamente que indica que el exponente sea negativo. De aquí pasamos a que 2x es igual, aquí para sumar, para hacer la resta entre estos dos sería multiplicar en cruz, ¿cierto? Y luego de multiplicar los denominadores. Aquí el denominador ya sabemos que pues es un 1. Entonces nos quedaría e a la y por e a la y, esto sería e a la y al cuadrado, voy a escribirlo así como lo dije, e a la y al cuadrado, menos, aquí sería 1 por 1, 1, sobre e a la y, se multiplican los denominadores, sobre e a la y. Y de aquí pasamos a lo siguiente, pasamos a que vamos a escribirlo así, 2x por e a la y, ¿sí? Va a ser igual a e a la y al cuadrado menos 1. Que esto también se puede reescribir de la siguiente manera. Sería e a la y cuadrado, pasaría este para acá, me quedaría menos 2x, voy a escribir así, e a la y menos 1, igual a 0. Y resulta que esto de aquí, esto último que acabo de escribir, es precisamente una ecuación cuadrática, donde el valor que yo podría encontrar sería el valor de e a la y. Entonces, según la ecuación cuadrática, ¿sí? Según esa fórmula, tendríamos que e a la y va a ser igual a ¿quién? Menos b. Entonces, b es menos 2x, menos b sería 2x. Más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4 veces a por c.
A en este caso vale 1 y C vale menos 1. Nos queda de esta manera. ¿Listo? ¿Todo sobre quién? Todo sobre 2A, que A en este caso, como ya había dicho, vale 2, vale 1, perdón, entonces nos queda sobre 2. Esto de aquí se puede reescribir ahora como 2x más o menos la raíz de, ¿qué haría? 4x al cuadrado, y aquí me quedaría más 4. De hecho, de ahí lo que puedo hacer es sacar un factor como un 4, y para sacarlo de la raíz saldría como un 2, lo cual me permitiría cancelar ese el 2 que sale de aquí y el 2 que sale de aquí con el 2 de acá abajo. Quedando así lo siguiente, que e a la y es igual a x más o menos la raíz de x al cuadrado más 1. Eso es lo que obtenemos. Bien. Ahora la idea pues sería encontrar quién es y. Para eso, ¿qué usamos? Entonces nosotros ya sabemos que para despejar de aquí a y, lo que debemos hacer es aplicar funciones. Función inversa. La función inversa de la exponencial, pues ya sabemos que es precisamente la función logarítmica. Entonces aquí sería, aplicando función logarítmica, tendríamos que y es igual al logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 1. Y precisamente de aquí, nuestro y, nosotros ya sabíamos que era precisamente la función seno hiperbólico inverso. Entonces ya encontramos una identidad o una forma de escribir la función inversa del seno hiperbólico. Bien, de igual forma podemos hallar la del coseno hiperbólico, tangente hiperbólico y así cada una de ellas. Bien, entonces vamos a precisamente usar estas identidades a continuación. Vamos a escribirlas todas, no voy a demostrar más, solamente voy a escribir las identidades para las funciones hiperbólicas. Entonces tenemos aquí, vamos a colocarlo aquí como identidades. De hecho llaman identidades logarítmicas. Y lo que tenemos es lo siguiente. Resulta que el seno hiperbólico inverso de x va a ser lo mismo, lo que acabamos de decir, que el logaritmo natural de x más o menos. Bueno, de hecho aquí, ahorita voy a hacer el comentario, más 1. Bien, vamos a dejarlo escrito así. Yo no sé si lo habían notado, pero pues había ya dejado de usar el más o menos. Vamos a mirarlo acá. De aquí me quedó que era más o menos, inicialmente pues teníamos que era más o menos nuestra función, ¿cierto? De aquí en esta parte. Bien, resulta que si nosotros analizamos, bueno, yo aquí lo dejé de poner más o menos, pero si nosotros analizamos, resulta que esta función, la que está a la derecha, es una función que siempre es positiva. Siempre es positiva. Y si nosotros admitimos este menos acá, habrían casos en los cuales esto sería negativo, lo cual entraría aquí a ser una contradicción, no podría darse la igualdad. Por lo tanto, eso hace que nosotros desistamos de usar el menos. Y por eso aquí cuando yo lo reescribí, lo escribí como solamente más. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bien, voy a seguir con las demás identidades. Aquí tenemos la primera. Segunda, pues para hablar del coseno hiperbólico inverso. Coseno hiperbólico inverso de x va a ser igual al logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado menos 1. Esto de acá. Bien, en este caso,
podemos hacerlo para cualquier x, pero para estos van a ser solamente x mayores o iguales que 1. Siguiente identidad va a ser precisamente para tangente hiperbólico inverso de x. ¿Quién va a ser? Entonces, tangente hiperbólico inverso de x va a ser un medio del logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x sobre 1 menos x. Esto si x en valor absoluto es menor que 1. Bien, tangente hiperbólico. Cotangente hiperbólico inverso de x va a ser igual a un medio del logaritmo natural de x más 1 sobre x menos 1 sobre x menos 1. Y esto va a ser así siempre y cuando el valor absoluto de x sea mayor que 1. Seguiría ahora secante hiperbólico inverso, que va a ser igual al logaritmo natural de la siguiente expresión: 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x. Y esto va a ser así cuando x esté entre 0 y 1, incluyendo el 1, excluyendo el 0. Y por último, vamos a colocar a cosecante hiperbólico inverso. Cosecante hiperbólico inverso de x. ¿A quién va a ser igual? Entonces esto va a ser el logaritmo natural de 1 sobre el valor absoluto de x más, 1 sobre x, aquí es solo sobre x, más, voy a subir esto un poco, más la raíz de 1 más x al cuadrado sobre, aquí sí, valor absoluto de x. Esto siempre y cuando x sea pues diferente de 0. Bien, y esas son identidades logarítmicas para las funciones trigonométricas inversas. Bien, y resulta que a partir de estas identidades trigonométricas, bueno, a partir de estas no tanto, pero a partir de las identidades que tienen las funciones hiperbólicas, podemos definir precisamente quién sería las inversas, las funciones inversas. Entonces, bueno, voy a empezar a colocar las derivadas. Derivadas hiperbólicas inversas. Voy a colocar aquí las derivadas y ahorita pues hablamos de su comportamiento. Vamos a colocar por aquí la función y por aquí su derivada. Entonces vamos a colocar por acá, empezamos con seno hiperbólico inverso de x. Coseno hiperbólico inverso de x. Vamos a ir colocándolas una a una. La primera, para la primera función resulta que, si ustedes recuerdan, en las trigonométricas, ¿cuál era la derivada de seno inverso? La derivada de seno inverso era 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Aquí en este caso, la derivada nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Esa es la derivada. Ahora, si ustedes recuerdan, la derivada del coseno inverso era, para las trigonométricas, era la misma que la del seno inverso, solamente que multiplicado por menos. En este caso sí cambia un poco.
Aquí lo que cambia es que nos va a quedar que es 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1. Aquí ya cambia, es que adentro se hace una resta. Bien, seguimos con tangente hiperbólico inverso. Tangente hiperbólico inverso de x. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, la derivada del tangente hiperbólico inverso, si ustedes recuerdan, en las trigonométricas era tangente hiperbólico, tangente inverso, era 1 sobre 1 más x al cuadrado. Aquí cambia, aquí va a ser 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Cambia es precisamente aquí la suma. Seguimos. Sería ahora secante. Secante hiperbólico inverso de x. ¿A quién va a ser igual? Entonces, esto va a ser igual a menos 1 sobre x que multiplica a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esta se parece un poco más a la de secante inverso, solamente que el orden de la resta en secante inverso era al contrario. ¿Sí? Bien. Y por último, vamos a colocar aquí, ¿quién sería entonces cosecante hiperbólico inverso de x? Que precisamente tiene un comportamiento similar al anterior. De hecho, vamos a copiarlo. Bien, ¿en qué cambia? En que aquí, en lugar de una resta, va una suma. Esa es precisamente la diferencia entre esas dos de ahí. Bien, vamos a mirar por lo menos la primera, porque realmente funciona. Vamos a hacerla por este lado, esta parte de aquí, de dónde sale eso de ahí. Bien, resulta, supongamos que nosotros queremos, pues, derivar la función seno hiperbólico inverso. Supongamos que la función que queremos derivar es, vamos a colocar aquí, derivada con respecto a x del seno hiperbólico inverso de x. Tenemos dos caminos para hacerlo. El primer camino es el que ya conocemos, que sería mirar. Nosotros ya sabemos que la derivada, voy a escribirlo por aquí abajo y luego lo vuelvo a borrar. La derivada con respecto a x de la función inversa es igual a 1 sobre la función derivada evaluada en la función inversa. Ese es un camino que podemos usar. Y el otro sería usar precisamente las identidades anteriores. Yo ya sé que seno hiperbólico es de esta forma, pues derivémoslo usando la derivada logarítmica y regla de la cadena. ¿Sí? Podríamos usar ese método. Bien, entonces el método que queramos usar pues nos va a servir, no hay ningún problema. Entonces vamos a decir lo siguiente. Voy a cambiarlo por acá. Voy a borrar esto primero. Y vamos a usar el primer método, que es este que está borrando. Entonces, ¿quién sería la función f? F sería seno hiperbólico de x. F inverso sería pues el seno hiperbólico inverso de x. Y f', ¿quién sería? F' sería coseno hiperbólico de x. Nos quedaría pues de esta manera. Bien. Y aquí lo que nos quedaría es lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 sobre la función derivada. La función derivada es coseno hiperbólico, ¿sí? Y evaluada en la inversa del seno hiperbólico inverso de x. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos ahí.
del seno hiperbólico de x. Resulta que, por las propiedades que nosotros definimos, nosotros sabemos que coseno hiperbólico cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado, bueno, aquí de x es igual a 1. De ahí que el coseno hiperbólico es igual a la raíz cuadrada de 1 más el seno hiperbólico cuadrado de x. O sea que de aquí, de eso que nosotros tenemos ahí en negro, pasamos a lo siguiente. Aquí esto es igual a 1 sobre 1 sobre, recuerden que en esto que tenemos en negro, el que hace el papel de x con respecto a lo que voy a usar es esta escritura de acá. Esto es x, ¿sí? El x que iría acá y acá. Entonces me va a quedar que coseno hiperbólico de x es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada, cambiar aquí, es igual a la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico cuadrado del seno hiperbólico inverso de x. Y de ahí pues nos queda, voy a reescribirlo para que se quede un poco más claro. Esto sería 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico del seno hiperbólico inverso de x, todo elevado al cuadrado. Y aquí estoy componiendo funciones inversas. Entonces ya sabemos que al componer esas funciones nos va a dar precisamente x. O sea que esto nos queda que es igual a 1 sobre aquí 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Voy a escribirlo en el orden en el que está precisamente escrita nuestra derivada, no hay ningún problema. X cuadrado más 1. Ya sabemos que pues, como es una suma, no importa ahí el orden. Que precisamente esto de acá es lo que les está diciendo. Estamos aplicando inversa, la compuesta de una función con su inversa. Eso nos da pues x. Bien. Y aquí por este lado pues demostramos entonces que la derivada del seno hiperbólico es esto de acá. Ahora les dejo a ustedes como trabajo individual que ustedes verifiquen la derivada usando esta identidad logarítmica, que también lo pueden hacer, ¿sí? Ya que conocen la derivada de las logarítmicas, la regla de la cadena y pues las derivadas de una suma, de una raíz, de una potencia, ¿sí? Entonces esta la podrían hacer derivando de estas de acá y pues verificar las demás. Bien, entonces ya que tenemos las derivadas de nuestras funciones hiperbólicas inversas, vamos a pasar a hacer un par de ejemplos ya para terminar. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Ejemplo. Y empecemos aquí, primer ejemplo. Vamos a colocar una función y igual al coseno hiperbólico inverso de x al cuadrado más 5. Y veamos quién sería entonces su derivada. ¿Quién sería y'? Entonces volvamos acá. Derivada del coseno hiperbólico inverso es 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces sería 1 sobre x cuadrado. En este caso, el x es todo esto que está acá, ¿no? Entonces sería la raíz de x cuadrado más 5, todo elevado al cuadrado, menos 1. Y ahí lo que acabé de derivar yo, es precisamente la función coseno hiperbólico inverso. Ahora, si sigo yendo hacia adentro, la función interna sería x cuadrado más 5. Entonces aquí sería multiplicar por su derivada. Que su derivada es 2x. Esto de aquí. Que esto nosotros lo podríamos reescribir de la siguiente manera. A ver, ¿qué quedaría aquí? Arriba 2x. Y abajo, ¿qué nos va a quedar?
Nos va a quedar la raíz de quién. Entonces sería x al cuadrado me quedaría x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, o sea sería más 10x cuadrado, más 25, ¿cierto? Más 5 al cuadrado, que sería 25, pero menos 1 me daría entonces más 24. Esta expresión de acá. ¿Listo? Segundo, voy a tomar por aquí y igual a tangente hiperbólico inverso de 4x. Entonces de aquí pasamos a lo siguiente. Esto va a ser igual a y' igual a ¿quién? Entonces la primera función que vamos a derivar es la función tangente hiperbólico inverso. Según lo que acabamos de escribir, su derivada es 1 menos 1, 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre 1 menos x cuadrado. Aquí x es el 4 por x al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ya derivé ahí tangente hiperbólico inverso, ahora sería derivar la interna, que sería por la derivada de 4x, que su derivada es pues 4. ¿Y esto es igual a quién? Entonces, si lo reescribimos, esto sería 4 sobre 1 menos 16x cuadrado. 1 menos 16x cuadrado. Esa sería nuestra derivada. ¿Bien? Uno más. Tercero. Vamos a colocar aquí y igual, ¿no? Que pues, tenga un poco más de trabajo, y a la x al cuadrado por, vamos a colocarle aquí, secante hiperbólico inverso de x. Bien, resulta que aquí tenemos un producto, entonces debemos derivar con la regla del producto. Sería derivada del primero, entonces ya sabemos qué es. Colocar aquí y'. Derivada del primero sería la misma función, ¿cierto? Multiplicada por la derivada del exponente, que la derivada del exponente ¿cuánto es? La derivada del exponente es 2x. Y ahí lo que acabé de hacer fue derivar e elevado a la x al cuadrado, multiplicado por secante hiperbólico inverso de x. Y ahora aquí seguiría más la primera sin derivar, y a la x al cuadrado, por la derivada del secante hiperbólico inverso de x. Y su derivada es igual a ¿quién? A menos 1 sobre x por 1 menos x cuadrado. Entonces sería multiplicado por ¿quién? Menos 1 sobre x. Aquí colocamos x porque es precisamente seno hiperbólico inverso de x, ¿cierto? Entonces sería x raíz de 1 menos x cuadrado. Y me quedaría ya de esta forma la derivada, ¿cierto? Porque aquí sería por la derivada interna de x, que la derivada interna de x es 1. Y aquí pues no tiene mucho sentido reescribirlo, nos quedaría prácticamente de la misma forma. Y bien, entonces con eso entonces terminamos la parte de funciones hiperbólicas y de hecho pues ya queda por terminado el capítulo de derivadas. Y ahora seguiría a hablar del capítulo de aplicaciones de la derivada, que va a ser precisamente de lo que vamos a empezar a hablar en nuestra siguiente clase. Vamos a empezar precisamente con aplicaciones de la derivada para movimientos rectilíneos.